Me parece que en esta diapositiva fue donde nos quedamos y no ahorita me recuerdan. Estábamos viendo pues qué producía las lesiones de la vía visual, ¿no? Y podíamos dividirlo en lesiones prequiasmáticas, que son aquellas que afectan a la retina, la capa de las fibras nerviosas y el nervio óptico. Generalmente son estrictamente unilaterales y la lesión suele ser evidente en la exploración oftalmológica con presencia de algunas neuritis ópticas retrovulvares. Miren, esas son algunas de las lesiones de las que podemos encontrar y estas ya son a nivel del quiasma, que son las imágenes como más comunes que podemos ver. Miren, por ejemplo, los tumores hipoficiarios y los craneofaringiomas son por excelencia pues este tipo de lesiones que se encuentran a nivel del quiasma. ¿Cómo va a estar alterada la vía visual? Vamos a tener presencia de una hemianopsia bitemporal heterónima. Y la causa de esta hemianopsia, el 80% de los casos se debe a un tumor, siendo más frecuente los hipoficiarios debido a la localización de la hipófisis baja en el quiasma. La hemianopsia bitemporal comienza afectando las fibras inferiores y por lo tanto se manifiesta como pérdida de los campos visuales de las mitades superiores, para así irse extendiendo de forma progresiva hacia abajo hasta hacerse completa. Otra causa son los craneofaringiomas, que debido a su localización producen una hemianopsia bitemporal que progresa de forma inversa a los tumores hipoficiarios. Es decir, en esta inicialmente la porción que está más afectada de manera inicial en el campo visual es la inferior y no la superior. Les voy a mostrar una imagen más bien es un video. Following is a simple explanation of MRIs related to pituitary. Se van a ver resonancias magnéticas simples en relación a los tumores hipoficiarios. Creo que es recuérdenme, ¿se los había pasado ya o estábamos viéndolo en la clase pasada? Ya lo habíamos terminado de ver, no recuerdo bien. A ver, déjale adelanto, a ver si... Sí, creo que sí, ya se los había mostrado. El video de las resonancias magnéticas simples, donde se ven los tipos más frecuentes de tumores. En cuanto a las lesiones retroquiasmáticas, o que se encuentran posterior al quiasma, encontramos que las más frecuentes son los tumores cerebrovasculares. Le siguen los traumatismos y, por último, las enfermedades desmielinizantes. Entonces, la localización más frecuente de estos defectos posquiasmáticos o retroquiasmáticos es en el lóbulo occipital hasta en un 40%, parietal en un 33% y temporal en un 24%. Siendo muy infrecuente la afección del tracto óptico o el ganglio genicular. Entonces, las lesiones vasculares suelen producir una hemianopsia de desarrollo súbito, es decir, de pérdida en cuestión de minutos, teniendo unos límites perfectamente delimitados. O sea, saben decir bien hasta qué punto no alcanzan a ver bien los pacientes. Dentro de las afecciones vasculares, la arteria cerebral posterior es la más frecuentemente afectada. Por el contrario, en los tumores producen hemianopsias lentamente progresivas, ya que pues esto se debe a que el tumor va creciendo también lentamente. Y los límites no son muy bien perfilados de esta hemianopsia, o sea, no saben distinguir muy bien hasta qué punto dejan de ver o no.
La afección campimétrica de etiología tumoral comienza en la periferia, o sea, los pacientes te van diciendo que no ven de afuera y se va extendiendo hacia adentro. Mientras que en caso de mejoría, siempre va a comenzar en el centro y se va a extender hacia la periferia. O sea, estamos hablando de que si se quita ese tumor y se puede recuperar la vista, pues así va a ser de sentido contrario, del centro a la periferia. Entonces veamos cómo sería una exploración física en un paciente que queremos valorar la vía visual. Vamos a realizar la campimetría por confrontación, que es la más útil en la práctica clínica. Podemos hacer al paciente, le decimos, ciérrese su ojo derecho. Nosotros ponemos las manos, le decimos con su brazo que está libre, va a indicar cuál es la mano que se está moviendo. En general, la posición de las manos tiene que ser en los cuadrantes opuestos, se recomienda. Cambiamos la posición a los otros dos cuadrantes. Y también es recomendable que en algunas oportunidades hagamos mover las dos manos para ver también cierto grado de atención que el paciente tiene. Hágase ahora el otro ojo. Y repetimos la maniobra. Indique qué mano se está moviendo. Muy bien. Lo importante es que la distancia sea una distancia prudente, no más allá de 1 metro, pero tampoco muy cercana. Si yo me acerco mucho y le hago acá, puede que el paciente no alcance a tener el eje visual y lo tape su propia nariz. Hay que tener cuidado con ese error frecuente que hay en la práctica clínica. Bien. Bueno, entonces, esta es la manera en cómo vamos a valorar a un paciente en los campos visuales. Y de los puntos a resaltar, alguien que los haya notado así como a manera de resumen, ¿cómo debemos de hacer la exploración con el paciente? A ver, ¿quién puso atención? Dijo que por confrontación, ¿no? Así es, ¿y cómo es eso? ¿Qué significa? Ponerse enfrente del paciente. ¿Y cómo se le pide al paciente al valorarlo? ¿Cómo es que se le pide al paciente que tiene que tener los dos ojos abiertos? ¿A qué distancia debe de estar el médico del paciente? ¿Se evalúan los dos ojos al mismo tiempo? ¿Qué más pueden rescatar de esa exploración? El médico tiene que estar a menos de 1 metro de distancia del paciente. No, de hecho no dijo, o sea, que tiene que estar un poquito más de 1 metro, a lo mejor ahí como... Los brazos separados a menos de 1 metro de distancia, ¿no? Así es, porque él incluso dijo que si se ponía muy cerca del paciente, pues eso limita la visión del paciente. Ay, perdón, le presioné en el micrófono y se apagó. ¿Alguien más quisiera participar? Ahora sí que no. ¿Tiene Jorge Santiago González? Ajá. Sí, doctora, también creo que escuché que es la distancia es de 2 metros y se tiene que hacer, no tan lejos porque se tienen que checar los cuadrantes visuales del paciente. Entonces, pues si está muy lejos, a lo mejor no alcanza a verlo y es en cuadrantes porque así se divide la visión. Entonces, si el paciente tiene, no sé, una cuadrantanopsia, pues entonces va a referir que no puede ver la mano del doctor cuando la está moviendo, ¿no? Sí, muy bien. Perdón, es que hay un poco como de ruido acá afuera, entonces, pero sí te escuché perfecto. Muy bien. ¿Y cómo se debe de evaluar los ojos de la paciente? ¿Se evalúan los dos al mismo tiempo o cómo lo hizo el doctor? Primero uno y luego el otro, tapando el ojo con la mano. Sí, así es.
Se evalúa uno a la vez, se le pide que se tape uno de los ojos, el que no se va a valorar en ese momento, y posterior se revisa. No estoy segura, pero creo que se supone que nosotros debemos estar frente al paciente porque desde donde nosotros vemos la mano, el paciente también puede verlo, ¿no? Debería de verlo. Así es. Justo este ejercicio estaría bien que lo hiciéramos en presencial, o sea, con exploración con ustedes o sus compañeros uno a uno, para que podamos identificar a qué distancia es la apropiada al momento de pararnos frente al paciente, pero sí, no debe de ser ni demasiado cerca ni demasiado lejos. Tiene que ser, como nos dice ahí, como una distancia de 2 metros aproximadamente. Y con eso es suficiente para que se puedan valorar los campos visuales. ¿Alguien más que quiera participar o fueron todas las participaciones? Muy bien, entonces continuamos. Vamos a continuar. Ay. Vamos a ver este video. Listo. Digas. Vías ópticas. Las vías ópticas son estructuras nerviosas que van desde el ojo hasta la corteza visual situada en la parte más posterior del cerebro, haciendo una escala a mitad del camino en unas estructuras llamadas núcleos geniculados laterales. El cerebro se divide en dos mitades denominadas hemisferios. Hay dos núcleos geniculados laterales, uno en cada hemisferio cerebral, situados en la parte dorsal del tálamo, representado en rojo en esta animación. Tramos de las vías ópticas. Las vías ópticas tienen dos tramos. El primero está formado por las prolongaciones, axones o fibras, de las células ganglionares que se extienden desde la capa más interna de la retina hasta el núcleo geniculado lateral. Y el segundo está formado por las prolongaciones, axones o fibras, de las neuronas del núcleo geniculado lateral que se extienden hasta la corteza visual primaria. Primer tramo cerebral. Los axones o fibras de las células ganglionares de la retina son muy largos. Forman el nervio óptico, el quiasma y las cintillas o tracto óptico. Nervio óptico. Se extiende desde la papila hasta el quiasma óptico. Aproximadamente 1 millón de axones de las células ganglionares se unen a unos 3 milímetros del centro de la retina para formar el nervio óptico en una zona denominada disco óptico o papila que se corresponde con el punto ciego del campo visual. El nervio óptico sale de la parte posterior del ojo, atraviesa la órbita, penetra dentro del cráneo y acaba en el quiasma. Quiasma. Es una estructura en forma de X localizada en la parte anterior de las vías ópticas. En el quiasma ocurren importantes cambios en la distribución de las fibras que vienen de la retina. La retina queda dividida funcionalmente en dos mitades llamadas hemirretina temporal, la más externa, y hemirretina nasal, la más próxima a la nariz. Fibras de la hemirretina temporal. Las fibras de la mitad externa o temporal de la retina de ambos ojos siguen toda la vía óptica hasta el núcleo geniculado lateral del mismo lado sin cruzar el quiasma. Fibras de la hemirretina nasal. Las fibras de la mitad nasal de la retina de ambos ojos se cruzan
para cintilla óptica del lado opuesto. Por ello, a partir del quiasma, desde las cintillas ópticas hasta la corteza visual, existen fibras de ambos ojos. Cintillas ópticas, tracto óptico. Se extienden desde el quiasma hasta el núcleo geniculado lateral. Contienen fibras de ambos ojos, de la hemirretina temporal del mismo lado y de la hemirretina nasal del lado opuesto. Aproximadamente un 80% de las fibras de las células ganglionares de la retina se dirigen hacia el núcleo geniculado lateral y un 20% a otros centros cerebrales. Núcleo geniculado lateral. Es una formación redondeada situada en la parte dorsal del tálamo, localizado a mitad del cerebro en la base de la corteza cerebral. El tálamo es un centro de procesamiento formado por numerosos núcleos por donde pasan múltiples vías sensoriales, auditivas, táctiles, gustativas, excepto las olfativas. Las fibras de las células ganglionares de la retina que forman el primer tramo de la vía óptica acaban haciendo sinapsis con las neuronas del núcleo geniculado lateral, un centro importante de procesamiento visual que no es una mera estación de relevo. Codifica las señales nerviosas, elaborando más la información visual y distribuyendo las señales a diversos centros cerebrales. Segundo tramo cerebral. Radiaciones ópticas de Gratiolet. También se denominan haz genículo estriado y haz genículo calcarino. Están formadas por axones de las neuronas del núcleo geniculado lateral que se extienden en forma de abanico y se dirigen hacia la corteza visual primaria, situada en la parte posterior del cerebro, en la zona occipital. Corteza visual primaria. Las radiaciones ópticas hacen sinapsis con neuronas de la corteza visual primaria, también denominada corteza estriada y área primaria A1, que anatómicamente equivalen al área 17 de Brodmann. El estudio de las vías ópticas es muy complejo, pero imprescindible para comprender la neurooftalmología. Muy bien, entonces este video fue pues básicamente a manera de resumen y con esto daríamos por terminado lo de la vía visual. El siguiente tema que vamos a ver es lo de la propedéutica del tálamo. ¿Ya vieron el tema de neuroanatomía de tálamo? Ya. Ok. También me imagino que vieron ahí lo de irrigación y no sé si también ya tenían oportunidad de ver algún caso clínico. Ok. Entonces vamos a dedicarnos a ver exclusivamente lo de la propedéutica. Entonces vamos a irnos a esta diapositiva de acá. Bueno, voy a ir resaltando como que nada más las diapositivas importantes, porque en vista de que ya estuvieron viendo lo de anatomía, eso no quisiera ser repetitiva. Básicamente, en propedéutica vamos a aprender a valorar las funciones del tálamo, ¿ok? El tálamo tiene varias funciones, entre ellas la sensitiva, toda la información sensorial que llega, excepto del olfato, llega a la corteza por vía del tálamo. La motora, la función motora, la información eferente del sistema motor proveniente del cerebelo y de los ganglios basales pasa por el tálamo. En cuanto a la función emocional y de memoria, controla alguna de la información emocional y de memoria que va hacia la corteza límbica, específicamente la circunvolución del cíngulo. Y dentro de las funciones vegetativas,
Los núcleos intrínsecos están asociados con el estado de alerta y el despertar. Muy bien. Entonces me dijeron que ya vieron lo de anatomía, nos adelantamos esa parte. Vamos a ver los síndromes talámicos a raíz de este caso clínico. Es una paciente femenina de 68 años de edad, diestra, de ocupación en el hogar, antecedentes sin importancia. Inicia su padecimiento 3 días previos con cefalea hemicraneana del lado izquierdo, de moderada intensidad asociada a vómitos, pérdida de la conciencia de varios minutos de duración y disminución de la fuerza del hemicuerpo izquierdo, asociado a un dolor intenso, persistente del mismo lado, del lado izquierdo de la hemiparesia. ¿Okay? En cuanto a la exploración neurológica, está consciente, orientada. La exploración de los pares craneales están normales. Se detecta cierta hemiparesia izquierda con la fuerza muscular. Si le damos una calificación 4 de 5 de la fuerza muscular, los reflejos osteotendinosos del lado izquierdo están ligeramente más aumentados con respecto a los del lado derecho. La respuesta plantar y extensora izquierda está dentro de lo normal. Hay hiperalgesia izquierda y coordinación está dentro de lo normal. La coordinación de dedo-nariz normal y Romberg es negativo. Dentro de los estudios del laboratorio mostraron una biometría hemática normal, la glucosa ligeramente incrementada en 105, la urea y la creatinina normales, que son las pruebas de la función renal. Vemos en esta tomografía que se encuentra una imagen en la región talámica posterior derecha. Yo me imagino que ya tuvieron alguna clase con la doctora Blanca, o algo de imagen que hayan visto de tomografías. ¿Cómo le llamamos a las lesiones que se ven de color oscuro? En este caso es la que señala esta flechita. A ver, levantó la mano Adela Arevalo. Sí, hipodensa. Sí, muy bien. Entonces podemos decir que es una lesión hipodensa talámica derecha, ¿verdad? Hay que como que decirlo todo completo con dónde está situada la lesión. Muy bien. Entonces, de acuerdo a lo que han estado leyendo y lo que les han platicado los doctores, ¿identifican como qué síndrome puede tener la paciente? Bueno, vamos a seguir viendo los síndromes, ¿verdad? Entonces, ¿qué signos y síntomas derivados del daño talámico podemos encontrar? El primero son los movimientos involuntarios anormales. Pueden producirse coriatotosis o ataxias, y la ataxia puede surgir como resultado de la pérdida de la propiocepción del músculo y del movimiento de las articulaciones causadas por la lesión. En cuanto a otro de los síntomas es el dolor talámico. Las sensaciones son interpretadas como un dolor espontáneo y excesivo que se presenta en el lado opuesto del cuerpo a la lesión. O sea, si la lesión en este caso de la paciente fue del lado derecho, ¿verdad? De ese lado vimos la lesión isquémica. Entonces, el dolor talámico lo vamos a encontrar en el hemicuerpo. ¿De qué lado? Izquierdo. Izquierdo, muy bien, Diana. Entonces, hay un síndrome llamado de Guérini-Roussy o síndrome talámico y es considerado el modelo más adecuado para el dolor central. Existen otras lesiones en áreas anatómicas del cerebro, como de la corteza parietal y también de las radiaciones talamo-corticales que pueden provocar dolores de tipo central semejantes al dolor talámico, pero a estas se les denomina. La lesión pues es básicamente porque se dañan los núcleos inferiores y laterales del tálamo. Los dolores generalmente se presentan como un síntoma inicial
hasta en un 36% de los pacientes y se pueden limitar a iniciar solo como parestesias. ¿Alguien se acuerda que era una parestesia? Diana, ¿alguien más? Jorge Santiago. Primero levantó mi compañera Diana, profesor. Muy bien. Entonces, que participe. Es pues, la sensación de hormigueo. Ajá, son sensaciones que podemos percibir como anormales, ¿no? Pueden ser como hormigueo, adormecimiento, entumecimiento. Los pacientes luego mencionan datos así como de siento que me caminan hormigas en la mano, ese tipo de sensaciones o alterados que tienen o que perciben hasta de manera normal, ¿no? O sea, y que antes no los tenían. Los dolores centrales se instalan de inicio, que puede ser de hasta un 11 a un 59% en las lesiones talámicas. Es decir, no todas las lesiones talámicas van a manifestar dolor, ¿ok? Con predilección de las lesiones talámicas derechas. En esas sí se ha visto que aparecen de manera inicial el dolor. De manera más frecuente. La semiología de esta lesión generalmente tiene 3 componentes. O sea, el dolor es espontáneo, puede haber alodinia. ¿Alguien puede decirme qué es alodinia? Ahora sí, Jorge Santiago. Es cuando al paciente se le hace un estímulo y lo siente como mucho dolor. Sí, es un dolor, una respuesta exagerada, ¿no? Por ejemplo, al simple roce de tus dedos con su piel, que pues, normalmente no debería de provocarle dolor y le provoca. Y también puede haber una hiperpatía sobre un fondo hipoestésico, que es esta exageración de sensibilidad en un fondo que no tiene que está hipoestésico, o sea, que no tiene, está disminuida su sensibilidad. En cuanto a la correlación clínica, podemos encontrar, permítame, es que me están mandando mensajes sus compañeras. Que las lesiones tienen efectos profundos, o sea, pueden ser como causas las más frecuentes que dañan al tálamo son los tumores o la degeneración por enfermedad vascular o por daño a una hemorragia. Okay. Entonces, pues tenemos aquí una imagen. Alguien podría decirme, ¿ya vieron algo de cortes de los estudios de imagen? Ahí me puede decir qué tipo de corte es este y este. Jorge Santiago. Sí, es que, es que ¿saben qué? No me parece exactamente quién levantó primero la manita, entonces, pues bueno, en eso no sé. Pero aquí dice Caterín Pérez. Caterín. Sí, doctora. El primero es un corte ¿cuál? No veo la flechita. Es corte axial. Muy bien. Ajá. Y el segundo es un corte. Perdón, te estoy señalando una lesión que no sé si la alcances a percibir bien, porque ahorita ya que estoy en mi computadora, pues como que con muchas ganas se observa como la diferencia de tono, pero bueno, en esta imagen se ve la lesión oscura y en una tomografía, como dijimos que se veían, cómo se denominan las lesiones oscuras. Hipodensas. Así, muy bien. Y esta misma tomografía, pero con este otro tipo de corte y de contraste, se observa la lesión hiperdensa. Es T1 y T2, ¿no? Que resalta,
Si hablaremos de las fases, y esta es como con medio de contraste y por eso se resalta la lesión. Pero vemos que tiene varias lesioncitas, no es solo una en esta paciente, ¿ven? Una está más hacia el lóbulo occipital y otra es más al lóbulo, tálamo del lado derecho. Entonces podemos dividir varios síndromes talámicos de acuerdo a la localización del daño. El que les han comentado más, o yo creo que el que ya leyeron, es el síndrome talámico de Dejerin-Roussy, que es la pérdida sensorial contralateral en todas las modalidades. Disestesias severas del hemicuerpo involucrado también puede estar acompañado de trastornos vasomotores. Puede ser que de repente tenga hipotensión esta paciente, diaforesis, hemiparesia contralateral. Puede encontrarse en movimientos acoreotetósicos y balísticos. Y el síndrome talámico dorsal, se caracteriza por presentar una cuadrantanopsia homónima y puede presentarse en respuesta a una optocinética simétrica, es decir, y la cuadrantanopsia se observa en este lado. ¿Por qué? Si nos vamos a la zona dorsal de los tálamos, a ver, vámonos a las imágenes de hasta acá. Ahí. Decíamos que había una relación directa del tálamo con algo llamado una porción llamado núcleos geniculados, ¿verdad? Y en este caso, el núcleo geniculado lateral recibe aferencias de la vía visual y eferencias hacia el lóbulo occipital. Es por eso que los pacientes también con lesiones talámicas pueden tener alteraciones visuales, ¿verdad? Y se manifiestan como cuadrantanopsias. Me fui muy rápido. Ok. Otro de los síndromes que podemos observar es el síndrome paramediano, que puede ser unilateral, bilateral y con frecuencia resulta en una oclusión del ápex de la arteria basilar. Y esto produce como una desconexión entre el tálamo y los lóbulos frontales. La lesión que podemos encontrar son cuando son infartos anteriores. Aquí el paciente puede tener más síntomas como de tipo de lóbulo frontal. Los pacientes tienen abulia, apatía, desorientación, carencia de sentido de realidad y de cambios de personalidad, paresia emocional facial contralateral, hemiparesia ocasional, y puede también tener déficit de los campos visuales. En infartos izquierdos podemos encontrar alteraciones del lenguaje, por eso se dice que hay disfasias. En tanto que los infartos del lado derecho se asocian más a heminegación o heminegligencia. Las lesiones pulmonares del tálamo pueden provocar también afasias talámicas o trastornos del lenguaje. Entonces, hay ciertas manifestaciones de acuerdo al sitio de la lesión. Por ejemplo, podemos encontrar pérdida de la sensibilidad si hay daño a los núcleos ventrevo-posteromediales y vértebro-posterolaterales, pérdida de todas las formas de sensación del tacto fino, la discriminación de 2 puntos, la conciencia del otro lado del cuerpo. También podemos encontrar el dolor talámico como parte de las manifestaciones y puede desencadenarse incluso por el tacto fino o con el contacto de algo frío en la piel. Otra de las manifestaciones son los movimientos involuntarios anormales. Podemos encontrar la más característica, que es la mano talámica, debido a que está alterado su tono muscular. La mano se encuentra en una posición de pronación. Las articulaciones metacarpofalángicas están flexionadas
y las articulaciones interfalángicas se encuentran flexionadas. ¿Ok? Tengo un video, pero no sé por qué no se pudo agregar a la presentación. Ahorita se los mando con su compañera para que lo vean cómo se ve en la vida real una mano talámica. Otro de los síntomas que podemos encontrar es paciente empujador. Por la lesión a estos núcleos, los pacientes se empujan con el tronco inferior hacia el lado afectado y se inclina. Compensan de esta inclinación con una flexión lateral del tronco superior hacia el lado contralateral. Entonces, pues a esto se le llama paciente empujador. También llegan a tener pérdida sensitiva. Dijimos que puede ser de cualquier tipo de sensibilidad. Entonces, dentro de la sensibilidad, ¿cómo la vamos a explorar? El paciente se debe explorar la sensibilidad siempre de manera simétrica y comparativa. De distal a proximal, es decir, de las manos, puede empezar por los dedos, la palma de las manos y después irnos a los antebrazos y luego a los brazos. Se tiene que permanecer el paciente con los ojos cerrados para evitar que otros sentidos participen en la prueba. A veces son difíciles de evaluar porque el paciente pues, puede tener poca cooperación, pero si se les explica podemos llegar a evaluar todos estos tipos de sensibilidad. Entonces, para las pruebas de sensibilidad tenemos que está la sensibilidad superficial, la profunda y la combinada. También a la superficial se llama esteroceptiva y a la profunda propioceptiva. Vamos a ver cómo se evalúa la primera de estas, que es de la sensibilidad superficial, la sensibilidad táctil, y entre ellas tenemos dos subtipos, la epicrítica, que es discriminativa o fina, y la sensibilidad protopática, que también se le llama sensibilidad grosera. Vamos a ver por qué se le llama así. Esta sensibilidad táctil se explora utilizando un trozo de algodón tocando distintas partes de la piel. También se puede hacer sobre las mucosas. En la exploración siempre debe ser con un contacto muy ligero y evitar haciendo presión. Se toca de 2 a 3 veces seguidas, pero rápidas, y se le pregunta al paciente cuántas veces se le ha estimulado o se le ha tocado y también que le diga la zona donde se le tocó. La sensibilidad dolorosa se puede realizar utilizando la punta de un alfiler. La técnica es la misma que la táctil y aquí podemos encontrar 3 alteraciones. La primera, que tenga analgesia, pérdida de la sensibilidad completamente. La segunda, hipoalgesia, que es disminución de la sensibilidad. Y la tercera, hiperalgesia con un aumento de la sensibilidad. La tercera es la sensibilidad térmica, es decir, esta nos viene la sensibilidad para el calor y para el frío. Ahora, si estamos viendo la de la sensación térmica al calor, tenemos que si el paciente tiene pérdida de la sensibilidad al calor, ahí se llama anestesia, hipoestesia, disminución de la sensibilidad al calor, hiperestesia térmica, aumento de la sensibilidad al calor. Pero si estamos hablando de frío, se denomina acriestesia, que es la abolición de la sensibilidad al frío, hipocriestesia, que es una disminución de la sensibilidad, hipercriestesia, que es hipersensibilidad al frío, y una reacción paradójica sería que el sujeto confunde el frío con el calor, ya sea porque hay un error en la percepción. Entonces aquí tenemos en la foto que podemos evaluar la sensibilidad térmica con el frío con poniéndole directamente sobre su piel, pues un objeto que ya tengamos por ejemplo, en el congelador. Las recomendaciones es repetir las pruebas cuantas veces sean necesarias. Los estímulos no deben de ser demasiado seguidos, pueden dar una respuesta equivocada. Y si se encuentra alguna alteración, se debe trazar los límites de las áreas alteradas y estos deben de ser anotados en la historia clínica. ¿Cómo valorarían, por ejemplo, con qué objeto valorarían la sensibilidad, la térmica al calor? Yo leí, perdón. Sí, Julieta.
Yo había leído que se usaba ya sea un vaso de agua fría y uno con agua caliente, que primero se utilizaba el brazo con agua fría y se le permitía al paciente que lo tomara para ver si percibía pues la temperatura del vaso y así ir midiendo qué tanta era su sensibilidad. Así es. ¿Alguien más leyó alguna otra cosa? Dice participación. Stephanie. También podemos usar los tubos de ensayo, unas con agua fría y otra con caliente, y se le pone en el antebrazo al paciente. Y esta prueba también se necesita con los ojos cerrados para que no vaya a, para no usar ciertos sentidos para responder la pregunta. Sí, muy bien. Perfecto. Las dos fueron respuestas correctas. Siguiendo con el examen de la sensibilidad, seguimos con la sensibilidad profunda consciente. Esta es más compleja ya que está compuesta por la suma de varias sensibilidades y cada una debe de explorarse por separado. Por ejemplo, tenemos la sensibilidad a la presión, también llamada varestesia. Para explorarla, el médico debe de evitar poner en juego la sensibilidad táctil o la sensibilidad térmica. ¿Cómo se debe de hacer? Podemos hacer presión sobre distintos puntos de distintas regiones con la yema del dedo índice y el médico le pregunta en qué punto o sitio se le ha presionado. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen donde le está presionando al paciente sobre la uña del primer ortejo del pie. Entonces, preguntarle dónde se le está presionando y ya te tiene que decir, no, pues en la uña del dedo gordo del pie, ¿no? Del pie izquierdo, del pie derecho, o así, se les debe ser como muy específicos que responda. La sensibilidad del sentido del peso, que se le llama barognosia, se explora mediante objetos de forma semejante, pero de diferente peso. Se utilizan pesas de diversos valores que el médico coloca en la mano del paciente. Normalmente un sujeto debe de apreciar un aumento o una diferencia de 1/3 del peso entre los diferentes objetos colocados. La sensibilidad vibratoria o palestesia pone en manifiesto lesiones de los cordones posteriores de la médula de manera temprana también. Lo normal se produce una sensación de vibración en el individuo que comparamos como una corriente eléctrica o como un hormigueo, te dice que así se siente la sensibilidad vibratoria. Cuando hay una lesión o una perturbación de las conductas de sensibilidad vibratoria, las ondas de negatividad desencadenadas por el tren de impulso sufren un retraso a nivel del sitio de la lesión. Entonces puede ser que tú pongas el diapasón en el paciente y tú ya veas que tú estás sintiendo que está vibrando el diapasón y el paciente le dices, ¿sí ya sintió? Y te dice, no, todavía no. Ah, ya, ahora sí. Ajá. Está retrasada ese impulso. O también puede confundirlo el paciente, la vibración como que siente frío o que siente calor o como que solo sintió un toque, por así decirlo. Se utiliza el diapasón y se hace vibrar mediante un golpecito en alguna de sus ramas que tienen una forma de U, y se aplica inmediatamente por su pie, sobre todo en una saliente ósea. Puede ser en una epífisis o diáfisis del hueso largo, por ejemplo, en la tibia. También el sujeto va a percibir una sensación de vibración sobre el hueso durante todo el tiempo que vibre el diapasón. Eso es lo normal, ¿no? Y el médico le va a preguntar cómo es que percibe esa vibración de manera bilateral. Se va a explorar primero un pie y luego el otro. Sentido de actitudes segmentarias o sentido de posición o sentido de batestesia. ¿Qué es esto? Pues equivale también a explorar la sensibilidad articular o muscular por medio del sentido del que el sujeto tome conocimiento de la verdadera posición de la extremidad.
sin que el enfermo o el paciente mire la exploración, se debe cerrar sus ojos, se le mueve pasivamente en diferentes direcciones una articulación, cualquiera, la mano, algún dedo, el pie, posición, y enseguida el médico le pregunta al paciente en qué posición ha quedado ¿cómo se llama? El brazo o el pie, que reproduzca esa posición con una articulación del lado opuesto sin utilizar el sentido de la vista, ¿ok? ¿Qué debemos de hacer en esta exploración? Pues que estén completamente relajados los miembros, las articulaciones, los músculos del paciente. Para valorar profunda con este tipo de la sensibilidad de los músculos y tendones a una compresión profunda. Normalmente una compresión moderada en los músculos y en los tendones es indolora, pero en ciertos estados patológicos, como por ejemplo una neuritis, una polineuritis, los músculos están sensibles a una leve compresión. En cambio, en padecimientos como el tabes dorsal, que es afectado por la tuberculosis, o la compresión indolora, ellos no sienten dolor. Entonces se comprime con una mano las masas musculares y también se puede llegar a pellizcar los tendones, que son como el más accesible es el tendón de Aquiles. La sensibilidad superficial y profunda consciente, llamada esterognosia, sin que el enfermo vea cómo que se coloca en la mano, en su palma de la mano, un objeto, se le invita a que lo estudie desplazándolo entre sus dedos. Pregunta cuáles son las que acabo de dar y que te las describa. Básicamente en relación a su consistencia, a su forma, al tamaño, a la temperatura, y después se le pregunta si puede llegar a nombrar lo que es ese objeto. ¿Alguien leyó de la esterognosia como con qué podemos evaluarlo en el paciente? ¿Arlet? Sí, mencionaba que podría ser con una pluma, que podía ser también con una pelotita, y tendría el paciente con los ojos cerrados que ver en qué forma tenía, si lo podía identificar con los ojos cerrados, describirlo, y si no, pues ya tenía una patología. Sí, muy bien. Aitana Uribe, ¿quieres participar? ¿Comentar? Sí, también, bueno, como bien dijo mi compañera, puede ser también con las monedas, con llaves, y la persona tiene, como bien dijo, con los ojos cerrados y por la palpación, o sea, tiene que describir el objeto, el cual yace en su mano. Muy bien. También creo que levantó la mano. Bueno, ya son todas. Muy bien. Gracias por participar. Pues todo lo que dijeron fue muy acertado. Pero, ¿qué pasaría en pacientes que llegan a tener, por ejemplo, hemiplegia y que no pueden mover ese lado del cuerpo, esa manita, no la pueden extender? Aquí el médico le ayuda. ¿Cómo? Desplazando el objeto por su mano y le va a cerrar su manita pasiva de palparlo. ¿Ok? La siguiente examen que hacemos es el de la grafoestesia, que es una variedad de esterognosia. Y aquí, ¿qué hacemos? Básicamente en la cual el paciente llega a identificar las letras o cifras trazadas sobre su piel, específicamente en la palma de su mano, con un objeto romo. Se requiere la integridad de varias funciones cognitivas, o sea, que el paciente obviamente sepa cuáles son las letras, cuáles son los números, y pues el reconocimiento de ciertos círculos, ¿no? De ciertos símbolos, por ejemplo, si no sabe pues leer o escribir, no sabe las letras, pues bueno, ciertos símbolos, por ejemplo, el símbolo de la cruz o de un círculo, ¿ok? Un cuadrado, ¿ok? La siguiente es la discriminación de 2 puntos.
que ya la habíamos visto en lóbulo parietal, pero bueno, a manera de resumen, se toca simultáneamente con dos puntas, diferentes partes del cuerpo, se pueden utilizar y el en uno o dos puntos y la distancia en que hay entre estos dos puntos. Localización espacial. El enfermo puede localizar el sitio del cuerpo donde se le ha tocado con una o dos puntas, sin embargo debe permanecer con sus ojos cerrados. La discriminación de textura, aquí el paciente debe reconocer con el tacto la textura de diferentes telas, el algodón, el nylon, la seda. ¿Ok? Entonces, como podemos ver, a manera de resumen en esta diapositiva, el tálamo se encarga de muchas funciones, de las que pues ya hemos visto algunas que son, por ejemplo, de estímulos sensitivos, visuales, áreas de asociación de la corteza cerebral, su correlación de los ventrículos mediales con el lóbulo frontal, etcétera. Entonces, podríamos sintetizarlo en lo siguiente, que el tálamo es un centro de relevo o integrador y que el núcleo ventral anterior y lateral se encargan de la ejecución de movimientos voluntarios. El núcleo dorsomedial de los estados emocionales subjetivos del individuo o de la personalidad. Los núcleos intralaminares de los niveles. Los núcleos retransmiten la información visual y los núcleos geniculados mediales retransmiten la información auditiva. Muy bien, pues ya terminamos. Entonces, me parece que tienen una clase ahorita siguiendo de la mía. Ahorita me pongo de acuerdo con sus compañeras del día que la vamos a dar. No sé si tengan alguna duda. Okay. Creo que no tienen dudas. Muy bien. Entonces, nos vemos en la próxima clase, chicos. Cuídense. Gracias. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego. Bye. Buen día.